Bienvenidos al programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desde el colegio. Tenemos hoy un tema sumamente importante para el cual hemos invitado a la licenciada Dunia Zamora, quien es la fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Bienvenida, doña Dunia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Este es un tema que está mucho ahorita de moda, por decirlo así, que genera muchas dudas y nosotros queremos agradecerle a doña Dunia que ha participado no en una, en un montón de actividades para este colegio, aclarando dudas y llevando información de mucho valor para los agremiados. Pero queremos también traerlo a esta otra instancia, el programa desde el colegio, para comentar los temas de facturación electrónica. Quizás para comenzar, ¿qué se entiende por factura electrónica? ¿Qué son los documentos electrónicos asociados a ella? Por documentos electrónicos o comprobantes electrónicos vamos a entender para efectos de la administración tributaria la factura, el tiquete electrónico, la nota de débito y la nota de crédito. Son documentos que se generan, se transmiten y se conservan en forma electrónica a través de dos archivos. Un archivo que es el XML, que es lo más importante a conservar, y un PDF, que es la expresión gráfica, como dice la foto de la factura, el PDF que usted puede entender o ver todo el contenido de ese XML. Este archivo, este tipo de comprobantes, ¿qué validez tienen para el Ministerio de Hacienda? La factura electrónica es como la factura de papel para los efectos legales. Es lo que documenta todos los ingresos que usted ha generado y los ajustes que le haya realizado a través de las notas de débito y crédito por correcciones en los montos o en algún detalle. Las facturas que usted recibe tienen también entonces la misma validez para efectos de gastos que las facturas de papel. Esas facturas van a documentar los gastos que son deducibles ante la administración tributaria y ambos elementos, tanto las facturas que usted emite como las que usted recibe, son la base para la determinación del impuesto sobre la renta. Entonces es muy importante la preservación de estos documentos y custodiarlos muy bien para hacer las declaraciones, por ejemplo. Sí, de estos documentos tienen que conservarse los documentos electrónicos por un plazo mínimo de 5 años. Y si está en un proceso de investigación por fraude o demás ante la Hacienda Pública, van a ser por 10 años conservados. Importante que estas facturas electrónicas tienen que conservarse en formato electrónico, es decir, usted tiene que guardarlas o almacenarlas en alguna computadora, en la nube, en algún medio que permita su conservación en su forma original. Porque, por ejemplo, si usted recibe el XML y usted me va a decir que lo imprimió porque no tenía dónde guardarlo, ya usted perdió la deducibilidad del gasto, no le va a servir. En alguna de las charlas que usted ofrecía, me llamó la atención un consejo que era el de tener un correo específico para recibir este tipo de notificaciones. Sí, es importantísimo que las facturas electrónicas que usted recibe, usted se asegura de recibirlas. ¿Cómo se asegura usted que las va a recibir? Bueno, dándole su correo correctamente a sus proveedores, pero también evitando que se le confundan con otra documentación. Entonces, por ahí, la sugerencia que hemos dado de tener un correo electrónico único para recibir la facturación electrónica. Así usted evita perder los documentos, que se le confundan con otra cosa. Sobre todo porque usted tiene un plazo de 8 días hábiles para confirmar si está de acuerdo o no con esa factura que usted ha recibido. Entonces, si usted no la confirma a tiempo, si usted no da cuenta que la recibió y hay que hacerle cambios, va a perder ese plazo de 8 días hábiles para hacerle correcciones. Digamos que aquí hay dos interesados, así de primera vista. Uno es yo como oferente del servicio que necesito que quede registrado que hice esa actividad y mi cliente, por decirlo de alguna manera, que recibe ese servicio y que debe aprobar esa factura. También me llamó la atención y me pareció muy oportuno el tema de que tenía que tener 3 opciones el sistema que utilicemos. El de aprobado, aceptado parcialmente y rechazado. ¿Cómo es que funciona eso? Cuando usted recibe la factura, vamos a decir, usted es el cliente. Entonces, yo cliente recibo la factura, yo tengo que responder ese archivo que he recibido, dándole una de las 3 opciones: aceptado, rechazado o aceptado parcialmente. Todo sistema de facturación electrónica tiene que permitir esas 3 opciones para que sea un sistema válido ante la administración tributaria. Es importante que cuando usted esté consultando cuál proveedor de sus servicios de facturación electrónica le es más adecuado a usted, verifique que le ofrezca esas 3 opciones para que sea
un sistema válido ante la administración tributaria, porque el cliente tiene que tener esas 3 opciones y tiene que responder en 8 días hábiles. Hace un tiempo conversaba con un compañero, precisamente aquí en el colegio, un abogado, y él decía que tenía la duda porque él decía, yo he hecho facturas y la gente no me las ha pagado, pero a nivel de tributación ven como si yo hubiera recibido ese dinero, y en efecto es así. ¿Cómo funciona en el caso de que yo estoy ofreciendo un servicio por el cual no he recibido pago? Es ahí un elemento importante que genera un recelo de la población. Veamos que ahora con la factura electrónica, todo lo que yo hago, tributación lo sabe en el momento. Entonces, si yo emití una factura... Es cierta, si decía usted, ese es un trámite ya cierto. Sí, es una transacción que ha sido realizada, entonces... Esa factura que yo emití, ese etiquete electrónico que yo emití, esa nota de débito, esa nota de crédito, ya la conoce tributación. Pero la factura tiene varias variables de información. Una de estas es que usted tiene que seleccionar el tipo de venta que usted ha hecho de servicios. Entonces tiene la opción de contado, de crédito, de consignación, de arrendamiento, de apartado, diversas. Para los profesionales, las 2 que más nos interesan usualmente son contado y crédito. Para que usted pueda luego aducir un gasto de incobrables y demostrar que esa factura no ha sido pagada, usted necesita haber generado la factura en crédito. Si usted genera una factura y escoge la opción, porque usted es el que la escoge, el sistema no se la va a dar, usted la tiene que escoger, usted escoge la opción de contado, significa que ya usted recibió el dinero. Entonces esa opción solo la vamos a usar cuando ya tenemos el dinero. Caso contrario, vamos a usar la opción de crédito. En la opción de crédito significa, y va a estar claro, que esa factura no ha sido pagada. Entonces, si posteriormente usted tiene que aducir un proceso de incobrables ante la administración tributaria o un juzgado, ahí está documentado. Pero si usted escribe contado, señor, ahí sí no va a poder deducirla después, porque implica que usted afirmó en esa factura que usted recibió el dinero. Entonces, lo importante es facturar de la forma correcta y entender las opciones que el sistema nos da. Muy importante porque sí, es una duda como recurrente y es un tema en que uno tiene perfecto control en el sistema. Así es. Entonces, bueno, para los agremiados del Colegio de Abogados y Abogadas, si la factura no va a ser pagada en el momento, deben hacerla de crédito. Hay una cosa que también, este programa nuestro ya está después del plazo, que era el 1 de marzo, y cuando las personas vayan a verlo van a preguntarse, bueno, ya venció el plazo para los profesionales en derecho, ¿cómo puede afectar esto a los que no tienen habilitada la factura electrónica? Y también el famoso plazo de hasta diciembre, ¿cómo se entiende eso? Porque alguna gente ha preguntado esto. Entonces yo no tengo el sistema, no lo tengo habilitado, debía haberlo tenido para el 1 de marzo, ¿cómo me puede afectar? Bueno, la obligación de todos los contribuyentes que ya estaban inscritos en el área de derecho era empezar a facturar en forma electrónica a partir del 1 de marzo. Y para eso tenían que reportar a través del D140 que estaban ya inscritos como emisores y receptores de factura electrónica, porque no solamente hacemos, sino que recibimos la factura electrónica. Eso implica una probable sanción, de acuerdo a la normativa, que va de 3 salarios mínimo a un máximo de 100, en un rango del 2% de los ingresos de su declaración de renta del año anterior. Pero eso también nos crea otra circunstancia, que es el tema del cliente. El cliente que va a recibir una factura en papel, en ese momento esa factura no va a ser válida. Perfectamente tributación va a poder desconocer esa factura porque no cumple los requisitos que debe de cumplir. Valga la redundancia, en este caso, ser una factura generada en formato electrónico. Entonces se le ha generado un inconveniente a su cliente, porque el cliente necesita esa factura en formato electrónico para poder aducir la deducibilidad del gasto. Entonces va a ir un cliente, ese cliente va a tener un problema, pero además usted tiene el tema de la sanción por no estar transmitiendo y generando la información en forma electrónica, y además tenemos una sanción adicional, que es que ese cliente va a poder ir ante la administración tributaria y denunciarlo a usted si usted no le entregó la factura electrónica. Y no entregar la factura a un cliente significa una sanción de 2 salarios base que no aplica deducción alguna. Digamos que es un tema simplemente de orden, no de que yo esté generando servicios y que no he cobrado. No he cobrado ninguno, no he hecho ninguna gestión, pero tampoco estoy registrado. ¿Soy sujeto de sanción aún así? Sí, es sujeto de sanción. Ahora, aquí va a haber una discusión porque va a empezar la administración tributaria, como sucedió anteriormente con esta
con este tipo de sanciones a discutir si usted ha incurrido o no, pero es que al final hay una formalidad que usted tenía que cumplir, porque no es lo mismo el contribuyente nuevo que empezó a operar hoy, el día de hoy, porque él no estaba inscrito antes. Pero si usted estaba inscrito antes, usted tenía un deber formal. El deber formal era presentarse, inscribirse como emisor y receptor de factura electrónica a partir del 1 de marzo. Ese es un deber formal, como el deber formal de mantener mis datos actualizados, como el deber formal de presentar la declaración de renta aun cuando no tenga ganancia. Igual, alguna gente ha discutido que no ha sido lo más fácil y tal, sin embargo el Ministerio de Hacienda ya había provisto los mecanismos. Había ya personas facturando con factura electrónica aún desde el año anterior porque el sistema lo permitía. El proceso de facturación electrónica es permitido en el país desde hace más de 10 años. La obligatoriedad de la factura electrónica fue anunciada desde el periodo del 2016. En la ley del 18 de diciembre de lucha contra el fraude se establece un plazo de 24 meses máximo, donde ya acompañado a la resolución 48 del 2016, se viene avisando del periodo a los contribuyentes de que se van a ir llamando. Entonces, que hoy un contribuyente diga que no estaba avisado no va a ser de recibo para la administración tributaria, porque incluso el 20 de septiembre del año anterior le avisa a los diferentes sectores profesionales que considera más importantes en ese momento cuál es su periodo de ingreso. Entonces, aquí yo creo que hay un tema de cultura, el tema de cultura de que yo debo de prepararme con tiempo. Uno de los costos más altos que tiene cualquier persona, empresa, es la postergación. Entonces, el postergar un deber formal solo va a traer consecuencias negativas a la gestión, ¿verdad? Porque ahora usted se encuentra de frente a un sistema con menos tiempo para poder cumplir las formalidades. Al final yo creo que es un tema de detenernos en el momento y tratar de adecuar nuestros procesos de negocio para entrar en ese proceso de facturación electrónica. Este proceso, y con esto vamos a ir terminando este segmento para pasar al próximo a hablar más de los proveedores y cómo hacerlo, pero se supone que yo también lo puedo hacer personalmente o puedo contratar un proveedor. Personalmente, digamos, sin necesidad de contratar a nadie, ¿es posible acceder a este sistema? A ver, dos cosas diferentes. Una es la de D140, que es un trámite personal del contribuyente, y otra es el usar un sistema de facturación electrónica. El D140 usted lo hace personalmente sin intervención de su proveedor. Y el proveedor es el que usted escoja, ya sea un proveedor gratuito, uno con costo, sin costo, o bien el sistema de la administración tributaria. Y ese es un trámite que usted también va a tener que participar. Muy bien, al regreso vamos a conversar sobre, por ejemplo, los cuidados del tema de claves y de otras cosas que es importante que los agremiados conozcan y hablar de qué cuidados tener para escoger bien un proveedor de estos servicios. Vamos a una pausa, ya pronto continuamos con una noticia importante del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Gracias por continuar con Desde el Colegio, el programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con la licenciada Dunia Zamora, fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, sobre un tema muy importante, la facturación electrónica. En el primer bloque estuvimos hablando de algunos aspectos generales y temas relacionados con los mecanismos de facturación electrónica y los documentos electrónicos. Ahora quisiera que conversáramos sobre el tema de los proveedores de facturación electrónica y sobre la responsabilidad que uno como usuario tiene, aunque tenga un proveedor de facturación electrónica. Entonces, hablábamos de los archivos estos XML y de los controles que debería tener o las opciones que debería tener de aceptar, no aceptar o aceptar parcialmente y cosas como estas, pero ¿cuáles son los criterios que uno como profesional debería ver a la hora de escoger un proveedor de facturación electrónica, sea gratuito o sea pagado? Aquí tal vez es importante recordar las opciones de servicio que tenemos. Yo puedo usar el sistema de facturador gratuito de la Administración Tributaria de Hacienda, puedo usar un proveedor con o sin costo, o si es una firma más grande o una empresa puede tener su propio módulo de facturación electrónica. Cualquiera de las opciones que usted use de proveedor o de ese módulo que usted como empresa desarrolle debe inscribirse en la Administración Tributaria. Entonces tenemos un primer requisito, tiene que haber pasado las pruebas de validación de la Administración Tributaria. La Administración Tributaria no certifica a nadie, entonces es importante aclararlo. Lo que hace es decir,
su sistema funcionó en las pruebas. Punto. Sí, alguna gente pregunta, ¿y tienen una certificación? ¿Puedo yo exigir algún certificado específico que me dé mayor seguridad? No, la seguridad que usted tiene es que él le demuestre que se inscribió como proveedor de factura electrónica ante Hacienda, porque eso significa que pasó las pruebas, que superó las pruebas. Entonces ese es un primer filtro. El segundo filtro es gratuito o con costo. Los proveedores gratuitos solo tienen la obligación, según la resolución, de guardar su información por un mes. Y como conversábamos en el segmento anterior, su obligación legal como contribuyente, como declarante, es de 5 años, salvo casos de fraude que van a ser 10. Entonces ya ahí tenemos un segundo elemento. No, si uso uno gratuito, ¿cómo me voy a respaldar yo la información? Y si ese proveedor gratuito le ofreció a usted el oro y el moro y que se lo iba a guardar por más de un mes, tiene que estar por escrito y debidamente oficializado, ustedes como abogados lo comprenden aún mejor, para su resguardo, porque el responsable en todo momento de la facturación electrónica ante Hacienda es usted. Eso significa que yo puedo contratar a cualquier proveedor, pero si ese sistema de facturación se detiene o se pierde la información, el responsable sigo siendo yo. Usted, vía otros aspectos legales, puede reclamarle a su proveedor, pero frente a Hacienda la obligación tributaria es mía. Luego hay un elemento adicional que es el tema de la confidencialidad de la información. Entonces, escoja un proveedor que tenga sólidas políticas de confidencialidad de información. ¿Cómo puedo verlo yo? Bueno, un tema de la referencia, de qué tipo de clientes tiene usted, ese proveedor. Y eso le dará a usted una idea de lo afín que también puede hacer a sus necesidades. Porque aquí es buscar un proveedor que sea afín a cómo yo opero mi negocio. Entonces, si ya ese proveedor tiene otros colegas y ha funcionado correctamente, pues es un indicador de éxito que podría usted usar como referencia. No es posible que ningún proveedor usted lo pueda, vamos a decir, obtener una certificación de que es el mejor para usted, sino que usted tiene que pasar por ese proceso de selección natural como con cualquier otro proveedor. Tengo que ver qué tipo de servicio me da, si solo me da apoyo en línea o también presencial, si me va a dar capacitación en mi oficina o si me la va a dar preferencial, si me va a cobrar por cada documento electrónico que haga, sea factura, nota de débito, nota de crédito, o si es un monto ilimitado, si me vende un número de documentos electrónicos, si caducan. Por ejemplo, hay quien te dice, te vendo hasta 50 documentos electrónicos para usar en un año. Significa que al año, si no lo usaste, perdiste los que estaban sin usar. Entonces, importante es que usted pase por ese proceso de selección donde va a valorar referencias, tipo de cartera que tiene esa empresa, cuánto tiempo tiene en el mercado. Eso es un asunto importante, que no hace que los más viejos sean mejores o los más nuevos sean peores, pero es de referencia. Por ejemplo, hasta hace como 4 o 6 meses habíamos 18 proveedores en el mercado y tenemos 28. Y hay muy pocos proveedores que tienen más de 8 años de experiencia en facturación electrónica. El tema de la seguridad y las características del sistema que usa, porque hay una serie de regulaciones que tiene que cumplir ese sistema. Usted necesita garantizarse que ese proveedor le afirme que las cumple y que además se va a adaptar en todo momento a los cambios tecnológicos o de estructura de información que pida la administración tributaria. Y eso puede tener un costo, ¿se lo va a trasladar a usted o está incluido en el servicio? Un tema que también me parece muy importante, que también le he escuchado en otras de sus participaciones, es el tema de la responsabilidad de la información que corresponde siempre al usuario. En cuanto a la custodia, ¿verdad? El guardar esos datos, en cuanto a que son datos privados de su propia empresa y que si están en manos de un tercero que te está ofreciendo un servicio, ¿cómo se maneja eso? En la otorgación de las claves y otras cosas, me gustaría escuchar un poquito de eso para los que nos están viendo. La confidencialidad es responsabilidad del contribuyente y vean que va en 2 vías. Yo tengo que custodiar la información de mi cliente, teléfono, dirección, provincia, cantón, distrito, barrio, oficina, servicio brindado, tengo que custodiarlo. Estoy contratando a un tercero, a un proveedor, para que me la custodie. Pero además, ese proveedor de facturación electrónica va a custodiar también las facturas que yo recibí. En otras palabras, ese proveedor tiene mi información comercial. Entonces, tiene la información privada de mis clientes y tiene la información confidencial. Yo soy el único responsable ante la administración tributaria de esa información. Entonces, necesito asegurar la confidencialidad de esa información y la recuperación, porque el tema del respaldo significa
que yo debo de conservar esos comprobantes electrónicos en su formato original en todo momento durante 5 años para la administración tributaria. Y debo de saber también que ese proveedor le puede dar mi información en cualquier momento a la administración tributaria. Basta que la administración tributaria la pida y el proveedor de factura electrónica tendrá un plazo de 10 días hábiles para hacerle llegar mi información. Entonces, resguardar la información confidencial de mis clientes, resguardar la información mía comercial de lo que emito y las facturas que recibo, y tenerla disponible para la administración tributaria son elementos importantes cuando vayan a seleccionar a un proveedor. Ahora, desde el punto de vista del profesional en contaduría, que por supuesto tienen muchísimo que ver en este tema y todo, hay una facilidad de poder llevar registros y temas para todo lo que son declaraciones de tributos, etcétera. Pero al mismo tiempo yo escuché algunos consejos muy importantes suyos en cuanto a la relación de la persona como usuario y su contador. Por supuesto que es una relación de muchísima confianza y que uno además debe escoger muy bien al profesional correspondiente, pero hay cuidados que deberíamos tener, por ejemplo en la otorgación de las claves y tal. El responsable de la información ante tributación sigo siendo yo como usuario, no mi contador. Así es. Vean el tema de las claves. El tema de las claves tiene que ver no solamente con el contador, sino con el personal. Entonces, si usted va a tener personal asistencial y le va a dar claves para usar el sistema, tiene que resguardarlo en su relación obrero-patronal o en la relación de negocios que tenga. Pasa similar con el tema del contador. En el tema del contador que hemos visto en este proceso de implementación de factura electrónica, lo que ya muchas veces sabíamos, que quien hace el trámite a nombre del contribuyente es en realidad un contador. Y eso ahí nos preocupa, porque el contador no tiene por qué tener las claves y el usuario. El contribuyente tiene que autorizarle, darle un perfil para lo que está especificado. El contador puede hacer en la plataforma de TV. También igual va a ser con el tema de factura electrónica. Los sistemas que están en el mercado permiten crear usuarios. Entonces usted va a autorizar a su contador para que pueda ingresar, ver o registrar alguna información. Lo importante es que se acorde a lo que usted espera del servicio con su contador. Y dijiste es algo muy importante, es una relación muy cercana. Entonces, escoger al contador tiene que ser un proceso en el cual se garantice la idoneidad de ese contador para sus servicios. Y usted conversar con él de cosas en este proceso que normalmente no conversa. Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer y cómo voy a tratar los dineros que recibe mi cliente que tengo que liquidarle para trámites de registro y demás? ¿Cómo es que yo hago la facturación? ¿En qué categoría estoy? Entonces implica un proceso de conversar y revisar quién soy yo frente a la administración tributaria. Muy importante esto porque así como la relación del profesional debe ser muy cercana con su contador y la relación de este colegio con el suyo, a quien agradecemos muchísimo siempre este apoyo. A la orden. Creo que debe quedar clara y transparente. Cada gestión tiene profesionales a cargo, pero las responsabilidades siguen siendo del que solicita los servicios para eso. Hay algunos otros temas, por ejemplo, y ya vamos a terminar porque nos queda un poquito de tiempo, pero ¿qué hacer con las facturas de papel que todavía me quedan? ¿Cuánto tiempo tengo que guardarlas? Eso es muy importante. Las facturas de papel que usted no vaya a usar, a partir del día en que usted se inscribe en factura electrónica, ya no va a poder usar facturas de papel, tiene que guardarlas. Y tiene que guardarlas, al menos le sugeriría por 5 años. El plazo mínimo que uno debería sugerir son 4, pero como a veces se nos enreda entre el año de la declaración y el año siguiente, hablemos de 5. Entonces, esos 5 años debe guardar esas facturas en blanco, porque usted tiene que poderle demostrar a Hacienda que nunca las usó. Si no, el Ministerio de Hacienda le podría presumir que usted las usó, si no las puede mostrar, que están sin usar con todas sus copias, y hacerle un ajuste a su declaración de renta. Entonces, no las puede reciclar, no las puede botar, tiene que guardarlas para poder demostrar ante una eventual revisión del Ministerio de Hacienda que usted nunca usó esas facturas en blanco, que quedaron sin usar a partir del día en que usted se inscribió como emisor y receptor de factura electrónica. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos en este programa. Queremos también invitarlos a poder escuchar la charla en nuestro YouTube de la licenciada Dunia Zamora, fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, que nos estuvo acompañando también para capacitar a todos los que estuvieron presentes. Gracias a ustedes también por estar atentos a este programa desde el colegio. Muchísimas gracias por acompañarnos.